Lo primero que escuché fue una excavadora. No fueron pájaros, no fue el viento moviéndose entre los pinos. Fue una excavadora. El sonido rodó sobre el lago y entró por la ventana abierta de mi camioneta justo cuando giré hacia el camino de grava. Era un gruñido mecánico, profundo, el tipo de ruido que pertenece a una obra de construcción, no a las 15 hectáreas de bosque por las que yo había pagado impuestos durante 5 años. Reduje la velocidad. Una nube de polvo cruzó el camino frente a mí. Marcas frescas de neumáticos cortaban la tierra. Maquinaria pesada había estado entrando y saliendo de ahí durante días, tal vez semanas. Mis manos apretaron el volante. Llevaba menos de 12 horas en casa después de mi despliegue, 11 meses en el extranjero. 3 centros de comunicaciones distintos, decenas de convoys de suministro, más bebidas energéticas de las que cualquier médico recomendaría. Y el primer lugar que quería visitar no era la casa de mis padres. No era un restaurante. Ni siquiera era mi propio departamento. Era esa propiedad. Mi propiedad. El lago apareció entre los árboles, a mi derecha, pero la fila de pinos que siempre estaba a la izquierda ya no estaba ahí. Habían desaparecido por completo. Avancé otros 100 metros antes de que la escena completa se abriera frente a mí. Detuve la camioneta. Me quedé mirando a través del parabrisas. Una sección entera del terreno había sido arrasada hasta dejar solo tierra desnuda. Estacas de medición cubrían el suelo en filas perfectas. Cintas rosa neón ondeaban en cada una. Marcas frescas de nivelación cruzaban la colina. Cerca de la entrada había un letrero tan grande y tan pulido que parecía pertenecer a la entrada de un resort de lujo, próximamente, Refugios de Lujo Kensington. Lo leí 2 veces. Después una tercera. No porque no entendiera las palabras, sino porque no podía creer que esas palabras estuvieran relacionadas con mi terreno. El render del proyecto mostraba cabañas de lujo, muelles privados y un club social frente al agua. Alguien había gastado mucho dinero en ese letrero. Alguien estaba seguro de que ese proyecto iba a suceder. Una carcajada me sacó de mis pensamientos. A unos 40 metros, un grupo de contratistas estaba parado junto a una camioneta negra que probablemente costaba más que la mía. Uno sostenía planos enrollados. Otro bebía café de un vaso con logotipo de catering. Y en medio de todos ellos estaba mi hermano Logan. Por supuesto que era Logan. Llevaba lentes de sol de diseñador, un saco deportivo carísimo y exactamente la misma sonrisa que siempre usaba cuando el dinero de otra persona estaba de por medio. Movía las manos con dramatismo mientras hablaba. Los contratistas se reían. Logan se reía más fuerte. Puse la camioneta en parking. El motor crujió suavemente al enfriarse. Nadie se había dado cuenta de mi presencia todavía. Por un momento, simplemente me quedé ahí sentada. 5 años antes, ese terreno había estado a punto de ser embargado. El banco quería deshacerse de él. La mayoría de la gente solo veía 15 hectáreas de gastos de mantenimiento y responsabilidades legales. Yo vi una oportunidad. Usé mis ahorros del despliegue, el pago por riesgo y un subsidio de reubicación, todo lo cual sumaba $86.392 después de impuestos y comisiones. Compré la propiedad de manera directa. Sin socios. Sin inversionistas. Sin contribuciones familiares. Era mía. Después de eso lo mantuve simple. Impuestos anuales, mantenimiento básico, inspecciones ocasionales cuando estaba de licencia. El plan a largo plazo era construir una cabaña para mi retiro algún día. Nada lujoso. Solo paz. Al parecer, alguien tenía otros planes. Abrí la puerta de la camioneta. La grava crujió bajo mis botas. Ese sonido se escuchó más lejos de lo que esperaba. Logan fue el primero en girarse. Su sonrisa desapareció al instante. Un segundo antes se estaba riendo. Al siguiente parecía un hombre que había entrado por error a una sala de interrogatorios policiales. Los contratistas siguieron su mirada. La conversación se detuvo. Nadie se movió. Salí por completo de la camioneta y cerré la puerta.
La excavadora seguía trabajando en algún lugar detrás del terreno despejado. Su motor resonaba por toda la propiedad. Logan se quitó los lentes de sol. Eso era poco común. Logan nunca se quitaba los lentes durante reuniones de negocios. Una vez dijo que lo hacían ver más exitoso. Yo siempre pensé que lo hacían ver como alguien tratando desesperadamente de parecer exitoso. La distancia entre nosotros no era mucha. Lo suficientemente corta para ver cómo el color desaparecía de su rostro. Lo suficientemente corta para que reconociera mi uniforme. Había venido directo desde el aeropuerto. Uniforme militar de gala, con decoraciones, insignias de rango, todo. No porque quisiera impresionar a nadie. Simplemente no había tenido tiempo de cambiarme. Uno de los contratistas miró entre los dos. Otro retrocedió en silencio. La gente puede percibir el peligro aunque no lo entienda del todo. Y de repente, todos sabían que estaban parados en medio de algo feo. Logan se recuperó primero. Siempre lo hacía. La confianza era su disfraz favorito. Bridget, dijo en voz alta. Su voz se quebró ligeramente. Solo una vez, pero lo escuché. Volviste antes de lo esperado. Miré alrededor de la propiedad, las estacas, la maquinaria, el letrero, los árboles que ya no estaban. Luego lo miré a él. Proyecto interesante. Eso fue todo lo que dije. Nada más. Sin gritos, sin acusaciones, sin discursos dramáticos. Solo 3 palabras. Los contratistas intercambiaron miradas incómodas. Logan forzó una risa. El sonido cayó mal, como un chiste que nadie quería escuchar. De hecho, te iba a llamar, dijo. ¿En serio? Claro que sí. Asentí lentamente. Esa respuesta no merecía un debate. Merecía documentación. Una cosa que la gente no entiende sobre el trabajo en comunicaciones militares es que no se trata de tecnología. Se trata de registros, de bitácoras, de verificación, de cadenas de responsabilidad. Aprendes muy rápido que la memoria es poco confiable. El papeleo no lo es. Una persona puede mentir. Un documento, no. Logan cambió su peso de un pie al otro. Miró hacia los contratistas como esperando que alguien más empezara a hablar. Nadie se ofreció. Buena decisión. La excavadora finalmente se detuvo. El silencio cayó sobre el terreno despejado. Por primera vez, toda la propiedad se sintió quieta. Y en ese silencio, Logan me miró directamente. No como un hermano dando la bienvenida a su hermana en casa. No como familia. Ni siquiera como un socio de negocios. Me miró exactamente como lo que era, un hombre parado sobre un terreno robado. ¿Alguna vez han vuelto a casa esperando paz, solo para descubrir que alguien en quien confiaban había estado haciendo planes a sus espaldas? Cuéntenme en los comentarios. Y si disfrutan de las historias sobre lealtad familiar, traición, responsabilidad y personas que finalmente dejan de ser tratadas como el cajero automático de la familia. Recuerden que nuestras historias exclusivas se estrenan todos los días a la 1:15 de la tarde, hora del este. Hagan de esto parte de su rutina diaria, y los veré en el siguiente estreno. Los contratistas se alejaron poco a poco de Logan, como si nadie quisiera estar demasiado cerca de él. Los vi dispersarse por todo el terreno mientras el operador de la excavadora bajaba de su máquina y fingía revisar algo cerca de las orugas. Nadie quería ser parte de la conversación que estaba por venir. La gente inteligente suele reconocer los problemas antes de que lleguen oficialmente. Logan forzó otra sonrisa. Yo no le devolví ninguna. Parada ahí, mirando lo que solía ser mi propiedad, no estaba pensando en los árboles que faltaban. Estaba pensando en una sala de juntas, 5 años atrás. En ese entonces, el negocio de mi padre se estaba derrumbando. No, teniendo problemas. Derrumbando. Suministros Kensington para exteriores había existido casi 3 décadas. Mi padre, Donovan, vendía equipo de jardinería comercial a contratistas de toda la región. Durante años le había ido bien.
Después tomó varias malas decisiones de expansión. Después 2 de sus clientes principales se declararon en bancarrota. Después subieron las tasas de interés. Y después todo lo demás se derrumbó con ello. El negocio cargaba casi $1.400.000 en deudas para cuando alguien finalmente admitió que había un problema. Recuerdo estar sentada en esa sala de juntas durante mi permiso. El representante del banco deslizó una pila de documentos sobre la mesa. Mi padre se veía 10 años más viejo de lo que en realidad era. Mi madre, Silvia, se secaba los ojos con un pañuelo sin parar. Logan seguía hablando de futuras oportunidades. Esa era su frase favorita, futuras oportunidades. La usaba como la gente normal usa los planes reales. El banco era dueño de varios activos en dificultades conectados al préstamo. Uno de ellos era la propiedad junto al lago, 15 hectáreas, historial de título complicado, estudios ambientales ya completados, buena ubicación, pero con demasiada deuda encima. Nadie quería tocarla. El banco planeaba liquidarlo todo. Mi padre perdería el negocio. Mis padres perderían su casa. Y Logan, de alguna manera, estaba presentando una idea de hospitalidad de lujo, a pesar de que nunca había manejado nada más grande que una empresa de marketing en línea que duró exactamente 187 días antes de cerrar. Lo sé porque yo le ayudé a hacer el papeleo de cierre. La reunión duró casi 3 horas. Cuando terminó, todos se veían derrotados. Todos excepto yo. Porque mientras ellos miraban el problema, yo estaba mirando los números. Los números son reconfortantes. No les importan los sentimientos. Mi cuenta de ahorros del despliegue contenía años de ahorros, pago por riesgo, bonos de retención, subsidios de vivienda sin usar. Dinero ganado convoy por convoy, despliegue por despliegue, una fiesta perdida a la vez. Había estado ahorrando para comprar una casa. En cambio, compré el terreno. La transferencia final fue de $80.972,64. El banco la aceptó. La propiedad se removió del paquete de activos en dificultades. El negocio familiar sobrevivió. La amenaza de embargo desapareció. Problema resuelto. O eso pensé. Mi padre me estrechó la mano después. Esa debió ser mi primera advertencia. Donovan Kensington no era hombre de estrecharle la mano a nadie. Era de los que asienten desde el otro lado del cuarto. De los que dicen, buen trabajo, cada 3 años. Ese día me dio la mano. Estás salvando a esta familia, me dijo. Le creí. Ese fue mi segundo error. Durante un tiempo, todo parecía normal. Yo pagaba los impuestos. Mantenía el seguro. Cubría cada gasto relacionado con la propiedad. La factura anual de impuestos rondaba los $4.600. La póliza de seguro costaba otros 1.300. Nadie ofrecía contribuir. Nadie tenía que hacerlo. El terreno era mío, al menos legalmente. Emocionalmente, algo distinto estaba pasando. Yo solo no lo veía todavía. Porque en mi familia, los logros se medían dependiendo de qué hijo los había conseguido. Cuando Logan pasó 6 meses diseñando un logotipo de empresa que nunca generó un solo dólar, lo llamaron visionario. Cuando rentó una oficina que no podía pagar, lo llamaron ambicioso. Cuando anunció otra idea de negocio durante la cena de Acción de Gracias, todos se inclinaban hacia adelante como si estuvieran escuchando a Steve Jobs revelar el próximo iPhone. Las reacciones eran predecibles. Tiene sueños tan grandes. Va a llegar lejos. Es todo un emprendedor. Y después, estaba yo. Pasé 11 meses en el extranjero administrando sistemas de comunicación que apoyaban a miles de soldados. Coordiné logística entre varios países. Manejé activos por decenas de millones de dólares. En las reuniones familiares, la gente me preguntaba si todavía seguía con cosas del ejército. Esa solía ser toda la conversación. Una vez mi padre me presentó a un socio de negocios diciendo, esta es Bridget. Nunca le ha interesado hacer dinero. Recuerdo mirarlo fijamente. No porque me ofendiera,
sino porque genuinamente me pregunté si él realmente lo creía. La ironía era casi impresionante. No me interesaba hacer dinero. Me interesaba ganarlo. Hay una diferencia. Uno requiere trabajo. El otro requiere presentaciones de PowerPoint. Adivinen cuál prefería mi familia. Cuanto más crecía, más notaba un patrón. Cuando Logan necesitaba ayuda, era una emergencia familiar. Cuando yo lograba algo, era lo esperado. Cuando Logan fallaba, todos corrían a apoyarlo. Cuando yo lograba algo, todos asumían que simplemente seguiría logrando cosas para siempre. Sin celebración necesaria. Sin reconocimiento requerido. Sin límites respetados. La competencia invisible se vuelve peligrosa en familias como la mía. La gente deja de ver a la persona. Solo ve el recurso. La hija confiable. La hija responsable. La hija que siempre lo va a resolver. La hija que no se queja. La hija que puede absorber un sacrificio más, y otro, y otro. Eventualmente, dejan de pedir. Empiezan a asumir. Mirando ese terreno arrasado, finalmente pude ver la arquitectura completa de la ilusión que habían construido. No el resort. La historia. La historia donde Logan era el futuro. La historia donde mis aportes eran propiedad comunitaria. La historia donde mi terreno no era realmente mío porque los bienes de familia le pertenecen a la familia. O al menos le pertenecen a la familia cada vez que Logan los quiere. Una racha de viento hizo vibrar las cintas rosa de medición. Logan se movió con nerviosismo junto a la camioneta. Por primera vez desde que llegué, ya no fingía tener confianza, porque en el fondo entendía algo que mis padres nunca entendieron. Yo no estaba ahí preguntándome qué había pasado. Estaba ahí calculando exactamente cómo había pasado. Me fui de la propiedad antes de que a Logan se le ocurriera una mejor mentira. Gritó mi nombre una vez mientras yo subía a la camioneta. No me detuve. Para cuando llegué al vecindario de mis padres, el sol ya estaba lo suficientemente bajo para proyectar sombras largas sobre la calle. Nada en la casa se veía fuera de lo normal. Los mismos jardines de flores que obsesionaban a mi madre. La misma bandera estadounidense colgando junto al garaje. El mismo balancín en el porche que nadie usaba realmente. Podías pasar frente a esa casa 100 veces y asumir que ahí vivía una familia perfectamente normal. Las apariencias siempre habían sido importantes en la casa Kensington. La realidad era negociable. Estacioné en la entrada y entré sin tocar. Mis padres nunca cerraban con llave la puerta principal antes de la cena. Otra costumbre familiar. El olor de pollo rostizado venía desde la cocina. Una televisión sonaba bajito en algún lugar de la casa. Por un momento, se sintió como cualquier cena familiar normal de mi infancia. Después recordé la excavadora. La sensación se fue. Mi madre ya me esperaba en la cocina. Eso no me sorprendió. Las noticias viajaban rápido en mi familia. Logan probablemente había llamado en el segundo en que yo me alejé manejando. Sylvia Kensington estaba de pie junto a la barra, con una tetera en las manos. Sonrió al verme. No una sonrisa de culpa. No una sonrisa nerviosa. La sonrisa cálida que usa la gente cuando recibe invitados en la iglesia. Ese era el talento especial de mi madre, podía hacer que la manipulación se viera como hospitalidad. Bridget, dijo suavemente. Siéntate, cariño. Saqué una silla. Mi padre estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Un periódico abierto frente a él. No lo estaba leyendo. Se escondía detrás de él. Hay una diferencia. El cuarto se llenó de un silencio incómodo. Mi madre sirvió té en una taza de porcelana blanca. Después, en otra. El sonido cuidadoso de la cerámica chocando contra el plato se escuchaba absurdamente fuerte. Nadie mencionó la propiedad. Nadie mencionó a Logan. Nadie mencionó el letrero gigante anunciando un resort de lujo sobre mi terreno.
La función ya había comenzado. Mi madre deslizó la taza hacia mí. Manzanilla. Bajé la mirada hacia la taza. Sigues siendo tu favorita. Lo recordaba. Eso es lo extraño de las personas tóxicas, a menudo recuerdan todo. Tu bebida favorita, tu cumpleaños, las historias que te hacen reír. Recuerdan todo eso. Y después usan ese conocimiento para convencerse a sí mismos de que te aman mientras ignoran las formas en que te hieren. Envolví mis manos alrededor de la taza. El té todavía estaba demasiado caliente para beberlo. Finalmente, hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué hay una excavadora en mi propiedad? Mi madre suspiró, no porque estuviera triste, sino porque había practicado ese momento. Se sentó en la silla junto a mí y entrelazó las manos. Después llegó la expresión herida, la que sugería que ella era de alguna manera la víctima. Bridget, cariño, dijo con dulzura. Estuviste fuera tanto tiempo. Esperé. Logan encontró un inversionista. Esperé otra vez. Finalmente tiene una oportunidad real. Ahí estaba. La conversación no era sobre mi propiedad. Era sobre Logan. Como siempre. No queríamos cargarte con esto durante tu despliegue, continuó mi madre. Cargarme. Curiosa elección de palabras. Aparentemente era lo suficientemente fuerte para comprar el terreno. Lo suficientemente fuerte para salvar el negocio familiar. Lo suficientemente fuerte para pasar 11 meses en el extranjero. Pero no lo suficientemente fuerte para recibir una llamada telefónica. Usamos ese poder notarial que nos dejaste hace años, dijo. Solo para manejar el papeleo. La miré fijamente. Él te echaba vapor en silencio entre nosotras. ¿Qué papeleo? La transferencia. ¿La transferencia de qué? Sus ojos parpadearon medio segundo. Sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, obligarla a decirlo en voz alta. El terreno. El silencio cayó sobre la mesa. Mi padre finalmente bajó el periódico. No del todo. Solo lo suficiente para participar. Mi madre se apresuró antes de que yo pudiera responder. Suena peor de lo que es. Esa frase debería estar impresa en cada formulario de investigación de fraude en este país. Era por la familia. Por supuesto que lo era. Cada decisión terrible en mi familia venía envuelta en esas 3 palabras, por la familia. Mi madre estiró la mano sobre la mesa. Yo no me moví. Logan tiene inversionistas ahora. Inversionistas reales. Esto podría cambiarlo todo. Miré su mano descansando cerca de la mía. La misma mano que vendaba mis rodillas raspadas cuando tenía 8 años. La misma mano que enviaba paquetes durante mis despliegues. La misma mano que aparentemente había firmado la entrega de mi propiedad. Las personas rara vez son completamente buenas o completamente malas. Eso es lo que hace tan difíciles situaciones como esta. La traición no viene de extraños. Viene de gente que sabe exactamente cuánto daño está causando. Mi padre cerró el periódico por completo y lo dejó a un lado. Su expresión era tranquila, casi irritada, como si yo estuviera creando un problema en lugar de descubriendo uno. No necesitas 15 hectáreas vacías. Ahí estaba. El verdadero argumento. No la legalidad. No el consentimiento. La necesidad. Mi padre se reclinó en su silla. Sé una buena hermana. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Cada vez que Logan quería algo, mi papel se volvía obvio: proveerlo, apoyarlo, sacrificarme por ello. Repetir cuando fuera necesario. Logan finalmente está construyendo algo real, continuó mi padre. Pensé en las excavadoras, los inversionistas, los planos de construcción, el letrero gigante. Ya se habían convencido a sí mismos de que el proyecto existía. La realidad era secundaria. El sueño importaba más. Ninguno de mis padres parecía enojado.
Esa era la parte perturbadora. Genuinamente creían que estaban siendo razonables. Sin gritos. Sin amenazas. Sin culpa visible en sus rostros. Solo certeza. La certeza de que una hija debía entregar lo que sea que un hijo necesitara. Mi madre sonrió con tristeza. La función llegaba a su acto final. ¿Entiendes, verdad? Finalmente tomé la taza. El té ya se había enfriado lo suficiente para beberlo. Tomé un sorbo lento, la regresé al plato, los miré a los dos y les di exactamente lo que no esperaban. No enojo. No lágrimas. No un argumento. Entiendo. Los hombros de mi madre se relajaron de inmediato. Mi padre estiró la mano hacia el periódico otra vez. Ambos confundieron mi silencio con rendición. Ninguno notó que había dejado de hacer preguntas. Porque una vez que la gente te muestra exactamente quién es, lo más inteligente que puedes hacer es escuchar. El camino de regreso a mi departamento fue tan silencioso que podía escuchar el chasquido de la direccional en cada cruce. No encendí la radio. No llamé a nadie. No repetí la conversación con mis padres una y otra vez buscando significados ocultos. No había ninguno. Me habían dicho exactamente lo que habían hecho. La mayoría de la gente imagina la traición como algo dramático. Una discusión a gritos, una puerta cerrada de golpe, una confesión impactante. En realidad, la traición suele ser mucho más tranquila. Una taza de té. Una sonrisa triste. Una frase entregada como si fuera sentido común. Para cuando llegué a mi departamento temporal, la parte emocional de la situación ya se desvanecía. No porque no me importara, sino porque tenía trabajo por hacer. El servicio militar te enseña algo útil, el pánico desperdicia tiempo. La documentación resuelve problemas. Abrí la puerta del departamento y entré. El lugar era pequeño pero cómodo, una renta corporativa amueblada que el ejército aprobaba para el personal que regresaba. Un cuarto, un escritorio, un sofá, un refrigerador lleno mayormente de agua embotellada y sobras. Puse las llaves en la barra y colgué mi chaqueta de uniforme con cuidado en el closet. Después me senté en el escritorio. Sin música dramática. Sin colapso emocional. Sin discurso de venganza dirigido a un cuarto vacío. Solo una laptop, un teléfono y una pregunta. ¿Cómo exactamente lo habían hecho? La respuesta no iba a venir de los sentimientos. Iba a venir de los registros. Como oficial de comunicaciones, pasé años administrando información en múltiples zonas horarias, solicitudes de suministro, transferencias de equipo, bitácoras de mantenimiento, cambios de rutas de emergencia, miles de detalles moviéndose por docenas de canales todos los días. La memoria humana no puede mantener ese ritmo. La documentación sí puede. Vivo bajo una regla simple: si no está documentado, no sucedió. Años antes había instalado una aplicación de grabación automática de llamadas en mi teléfono. Nada secreto, nada ilegal. Las leyes de consentimiento de una sola parte en mi estado lo permitían. El programa archivaba automáticamente las llamadas entrantes y salientes para que yo pudiera verificar instrucciones logísticas más tarde si surgía alguna confusión. El sistema me había salvado de muchísimos dolores de cabeza. Al parecer, también había salvado algo mucho más grande. Conecté el teléfono a la laptop. Apareció una carpeta familiar. El archivo se extendía años atrás. Me recliné y empecé a buscar, no al azar, metódicamente. Las personas rara vez cometen fraude sin hablar de ello primero, especialmente los familiares que creen tener la razón. Abrí los registros de la propiedad en el sitio web del condado. La fecha de la transferencia apareció de inmediato, 3 meses antes. Eso redujo mi rango de búsqueda. Empecé a revisar las grabaciones de ese periodo. Algunas llamadas eran completamente irrelevantes. Mi madre recordándome que comiera bien. Mi padre quejándose de los impuestos a la propiedad. Logan presentando otro concepto de experiencias de lujo y membresías por suscripción. No borré nada. Esa es otra costumbre que enseña el servicio militar:
la información inútil de hoy se convierte en evidencia mañana. Afuera del departamento, el tráfico seguía su curso. Adentro, los únicos sonidos venían de las bocinas de mi laptop, voces, conversaciones, fechas, registros, hechos. A las 10:43 de la noche, la encontré. Una llamada de 16 minutos y 22 segundos. El número de mi madre. 3 meses antes de mi regreso. Le di play. Su voz llenó el cuarto, cálida, amigable, cómoda, exactamente como siempre sonaba. Hola, cariño. ¿Cómo van las cosas por allá? Recordaba esa conversación de inmediato. En su momento, había parecido completamente normal. Hablamos del trabajo, novedades familiares, el techo nuevo de un vecino, nada importante. Después la conversación cambió de rumbo. Escuché con atención. Mi yo del pasado había pasado algo por alto. Mi yo del presente, no. El inversionista de Logan está perdiendo la paciencia, dijo mi madre. Me escuché a mí misma responder, ¿invertir en qué? Recordé haberme reído. Logan había anunciado media docena de proyectos a lo largo de los años. La mayoría desaparecían antes de la temporada de impuestos. Después llegó la frase que me hizo dejar de respirar por un segundo. Él de verdad necesita ese terreno. Necesita. La misma palabra que mi padre había usado horas antes. Seguí escuchando. Mi madre bajó un poco la voz. No lo suficiente para esconder lo que estaba diciendo. Solo lo suficiente para sonar conspirativa. El papeleo debería estar listo pronto. Frené. ¿Papeleo? En su momento, pensé que se refería a permisos de construcción. Después otra voz entró en la llamada. Mi padre. Aparentemente el teléfono había estado en altavoz. Ya hablamos con Denise. Conocí a Denise, una notaria local, amiga de la familia. Mi estómago se tensó. La grabación continuó. ¿Qué papeleo?, me escuché preguntar. Hubo un breve silencio. Solo un segundo, pero ahora sonaba muy diferente. Después mi madre respondió, cosas de negocios. Otra pausa. Después vino la conversación que ellos jamás esperaron volver a escuchar. Mi padre creyó que yo me había colgado. No lo había hecho. La grabación seguía corriendo. Durante casi 4 minutos más, dijeron todo, absolutamente todo. La voz de mi madre se volvió más afilada, menos cariñosa, menos cuidadosa. ¿Estás segura de que el poder notarial cubre esto? La respuesta de mi padre llegó de inmediato. No. Un largo silencio siguió. Me quedé viendo la pantalla. Después la grabación continuó. El lenguaje legal es bastante específico, dijo mi madre. No importa, respondió mi padre. El secretario del condado no va a revisarlo con tanto cuidado. No sentí absolutamente nada. Ni enojo, ni tristeza. Solo concentración. El tipo de concentración que llega cuando un rompecabezas finalmente empieza a armarse. Después vino la línea que cambió todo. Mi madre se rió suavemente. No una risa nerviosa. Una risa confiada. La risa de alguien segura de que se va a salir con la suya. Para cuando Bridget se entere, ya va a estar hecho. Otra voz. Mi padre. Exacto. Después mi madre pronunció la frase que terminaría destruyendo todo su plan. Va a aceptarlo no más, en cuanto la tinta esté seca. El cuarto se quedó muy quieto. La grabación continuó otro minuto más, discusión sobre firmas, discusión sobre tiempos, discusión sobre el inversionista de Logan, cada palabra empeorando la situación. Eventualmente la llamada terminó. No me moví. La pantalla mostraba el nombre del archivo, la marca de tiempo, la duración, todo perfectamente preservado. Un registro completo. No una acusación. No una opinión. No una teoría. Evidencia. Repetí la grabación desde el principio. Después otra vez.
La tercera vez, abrí una carpeta separada y creé múltiples copias de respaldo, almacenamiento en la nube, disco duro externo, archivo cifrado, 3 ubicaciones. La redundancia importa. Otra costumbre militar. Cuando terminó de subir la última copia, cerré la laptop y miré por la ventana del departamento. En algún lugar de la ciudad, mis padres probablemente creían que lo más difícil ya había pasado. En algún otro lugar, Logan probablemente celebraba su futuro resort. Ninguno de ellos entendía todavía el problema. Pensaban que habían ganado porque controlaban el papeleo. Lo que no sabían era que el papeleo no era lo único que deja un rastro. Pasé los siguientes 2 días sin hacer nada que pareciera dramático. Sin abogados. Sin publicaciones furiosas en redes sociales. Sin visitas sorpresa a la obra. Sin confrontaciones. La gente que entra en pánico primero, generalmente pierde. Yo prefería prepararme. Para el jueves por la tarde, sabía exactamente dónde estaría Logan. La invitación no fue difícil de encontrar. De hecho, Logan prácticamente la había anunciado por todo el condado. Almuerzo de inversionistas para el inicio de obra, en el salón privado del Club Campestre de Bridgewater. El propósito era obvio: asegurar la última ronda de financiamiento. Según los materiales promocionales, el proyecto buscaba $2 millones adicionales de un pequeño grupo de inversionistas privados. Al centro de ese grupo había un nombre: Clayton Bradford, inversionista principal, especialista en desarrollo de terrenos, consultor en adquisición de bienes raíces. El hombre había pasado casi 30 años evaluando proyectos antes de firmar un cheque. Su reputación era simple: le gustaban los hechos. Odiaba las sorpresas. Eso lo convirtió en mi persona favorita en ese salón, y todavía ni lo conocía. Llegué 10 minutos antes de que empezara el almuerzo. El estacionamiento se veía exactamente como esperaba: camionetas de lujo, sedanes ejecutivos, vehículos que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. Mi camioneta se veía como si se hubiera equivocado de código postal. Aún así, me estacioné. Un valet se acercó. Lo rechacé con cortesía. Después bajé. A diferencia de los invitados, no llevaba un traje de negocios hecho a medida. No llevaba un vestido de diseñador. No llevaba ningún atuendo de venganza dramático sacado de una serie de televisión. Llevaba mi uniforme militar de gala. Nada más, nada menos. El uniforme no era un disfraz. No era una estrategia. Era simplemente la ropa profesional más adecuada que tenía. Aún así, la gente se fijó. Siempre lo hacen. Las condecoraciones llaman la atención, lo quieras o no. Mientras caminaba hacia la entrada, las conversaciones cerca de los escalones se apagaron poco a poco. Algunos invitados miraron una vez, después volvieron a mirar. La mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar cuando una oficial militar condecorada llega de repente a un evento privado de inversión. La incertidumbre era casi graciosa. Entré al salón. El lugar tenía unas 80 personas. Mesas redondas, manteles blancos, copas de cristal, un buffet costoso, una pantalla gigante con el render digital de los refugios de lujo Kensington proyectado en 2 pantallas. El resort se veía hermoso. Tengo que reconocerle eso a Logan: era excelente vendiendo sueños. La realidad siempre era la parte débil. Al frente del salón, Logan estaba parado junto a la pantalla, con un micrófono en la mano. Su confianza llenaba el espacio. O al menos lo había hecho. En el momento en que me vio, algo cambió. Su frase se detuvo a la mitad. Sus ojos se abrieron de par en par. El micrófono se quedó suspendido frente a su boca. Por un segundo, pareció un hombre cuyo programa se había congelado. El salón lo notó de inmediato. Hablar en público crea una conexión extraña entre el orador y el público. La gente percibe la duda. La gente nota el miedo. La gente se pregunta por qué. Logan se recuperó rápido. No del todo. Pero lo suficiente. El problema era que todos ya habían seguido su mirada. Ahora me miraban a mí.
Y a diferencia de Logan, yo no estaba sudando. No estaba nerviosa. No estaba cargando un secreto. Al otro lado del salón vi a mis padres. Mi madre estaba sentada cerca de las mesas de inversionistas. Mi padre estaba de pie junto a un grupo de invitados, vistiendo el traje más caro que jamás le había visto, azul marino oscuro, hecho a medida, pañuelo de bolsillo, zapatos pulidos. Se veía orgulloso, casi triunfante. Mientras lo observaba, señaló hacia el render del proyecto detrás de Logan. No podía escuchar cada palabra desde esa distancia. No lo necesitaba. Conocía el guión, la visión de mi hijo, el futuro de la familia, una oportunidad tremenda. La misma historia que se habían contado a sí mismos durante años. Después mi padre me vio. Su sonrisa desapareció de inmediato. La transformación fue notable. Un segundo antes parecía un hombre celebrando un éxito. Al siguiente, parecía un hombre viendo acercarse un tornado. Mi madre siguió su mirada, el color desapareció de su rostro. Seguí caminando despacio, con calma. Sin prisa, sin teatro. El piso pulido reflejaba las luces del techo bajo mis zapatos. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. La conversación en el salón se suavizó. No porque nadie entendiera lo que estaba pasando, sino porque sentían que algo estaba pasando. Esa es la naturaleza humana. La gente reconoce la tensión mucho antes de entender de dónde viene. Logan abandonó por completo su presentación. Le entregó el micrófono a alguien cercano y caminó apresurado hacia mí. Mi padre hizo lo mismo. Llegaron casi al mismo tiempo. Interesante, el padre que apenas notaba mi carrera durante años, de repente se movía muy rápido cuando mi presencia se volvía inconveniente. Logan intentó sonreír. Falló. Bridget. Asentí. Logan. Ninguno extendió la mano. Mi padre se acercó más. Su voz bajó lo suficiente para que los invitados cercanos no escucharan. Por desgracia para él, años de servicio militar me habían enseñado a mantener la calma bajo presión. El enojo requiere cooperación. Yo no estaba cooperando. No hagas esto, dijo. Lo miré. ¿Hacer qué? Su mandíbula se tensó. La respuesta lo irritó. No te atrevas a arruinarle la vida a tu hermano hoy. Ahí estaba. No mi propiedad. No la transferencia fraudulenta. No la justificación falsificada. Su preocupación era Logan. Solo Logan. Siempre Logan. Esperé. Mi padre se inclinó más cerca. Vete, Bridget. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Porque la petición era absurda. Un hombre te roba tu terreno, transfiere la propiedad usando una autoridad que no tiene, construye un proyecto de inversión sobre él, y después te pide que te vayas en silencio para que nadie se sienta incómodo. La confianza necesaria para esa lógica era genuinamente impresionante. Mi madre llegó junto a él. A diferencia de mi padre, eligió un enfoque más suave. Cariño, por favor. Esa sola palabra, por favor. Como si me estuvieran pidiendo que bajara el volumen de la televisión. Como si el problema fuera un malentendido en lugar de un delito. Miré por todo el salón a los inversionistas, a las pantallas, a los elaborados renders del proyecto, a los meseros cargando bandejas de aperitivos costosos. Todo el evento descansaba sobre una base que legalmente no le pertenecía a Logan. Y en algún lugar de ese salón estaba sentado Clayton Bradford, la única persona cuya opinión realmente importaba. Volví a mirar a mi padre, después a mi madre, después a mi hermano. 3 personas que genuinamente creían que esa ilusión podía sobrevivir si yo simplemente me quedaba callada. Lo extraño era que no tenía interés en humillarlos. La humillación se desvanece. Los hechos no. Ajusté el puño de mi uniforme, alisé una arruga invisible, y miré más allá de los 3 hacia las mesas de los inversionistas. Porque no había venido a discutir. Había venido a presentarme con el único hombre del salón que estaba a punto de arriesgar $2 millones en una mentira.
Pasé junto a mi padre antes de que pudiera decir otra palabra. Estiró la mano hacia mi brazo, no de manera agresiva, solo para detenerme. Seguí caminando. El contacto nunca llegó. Detrás de mí escuché a Logan murmurar algo entre dientes. Frente a mí, las mesas de los inversionistas estaban cerca de los ventanales que daban hacia el campo de golf. La mayoría de los invitados habían vuelto a la comida y a hacer contactos, pero no del todo. La gente estaba mirando. La curiosidad es poderosa, especialmente cuando un orador confiado de repente empieza a sudar. Avancé a paso normal por el salón. Ni rápido ni lento. El piso de madera pulida resonaba bajo mis zapatos. El sonido se escuchaba más lejos de lo esperado. Clic, clic, clic. Constante, controlado, predecible. Años de entrenamiento militar te enseñan el valor de la compostura. La persona más calmada en el salón generalmente controla el salón. Vi a Clayton Bradford de inmediato. No fue difícil identificarlo. A diferencia de la mayoría de los invitados, no estaba tratando de impresionar a nadie. Sin gestos dramáticos, sin risas escandalosas, sin personalidad exagerada. Estaba sentado en silencio cerca de la mesa central, revisando una carpeta mientras los demás invitados hablaban a su alrededor. 50 y tantos años, cabello plateado, lentes de armazón fino, traje oscuro, mirada concentrada. Todo sobre él sugería un hombre que preferiría los hechos a las propuestas comerciales. Eso explicaba por qué Logan se veía aterrado. Me acerqué a la mesa. Clayton levantó la vista antes de que yo dijera algo. Lo primero que noté fue que no parecía sorprendido por mi presencia. Lo segundo que noté fue que ya había percibido la tensión. Los buenos inversionistas observan antes de invertir. Los buenos oficiales hacen lo mismo. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. Después extendí la mano. Mayor Bridget Kensington. Se levantó de inmediato. No por mi rango. Por buenos modales. Clayton Bradford. Su saludo de mano fue firme, directo, profesional, el tipo de saludo que dice exactamente lo necesario y nada más. Antes de que pudiéramos continuar, Logan llegó detrás de mí, respirando más rápido de lo que debería. Su sonrisa se veía dolorosa, la forma en que la gente sonríe cuando está desesperada por evitar que una situación se colapse. Señor Bradford, dijo Logan rápidamente. Ella es mi hermana. Me quedé en silencio. Clayton lo miró, después volvió a mirarme a mí. Logan continuó. Mi hermana, un poco excéntrica. Ahí estaba. La estrategia de emergencia, desacreditar al testigo. Hacerla parecer emocional. Hacerla parecer poco razonable. Hacerla sonar impredecible. Casi admiré la eficiencia. Casi. El problema era que Clayton Bradford no parecía un hombre que invirtiera millones de dólares basándose en chismes familiares. Su expresión no cambió. Tampoco la mía. ¿Excéntrica?, preguntó Clayton. Logan rió nerviosamente. Ya sabe cómo son las familias. En realidad, Clayton probablemente no lo sabía. Parecía alguien que preferiría los contratos. Decidí no ayudar a Logan. El silencio puede ser increíblemente educativo. La gente se revela cuando deja suficiente espacio. Logan llenó ese espacio de inmediato. Bridget estuvo en el extranjero por un tiempo. Otra risa nerviosa. A veces se le meten ideas a la cabeza. Ideas. Curiosa elección de palabras. La transferencia fraudulenta del terreno ahora era, al parecer, una idea. Volví hacia Clayton. Disculpe la interrupción a su evento. No interrumpe nada, dijo. La respuesta llegó demasiado rápido para el gusto de Logan. Casi podía escuchar cómo le subía la presión. Bajé un poco la voz. No de manera secreta, simplemente profesional. Señor Bradford, ¿podría tener 3 minutos de su tiempo en privado, sobre el título legal de la propiedad que su grupo de inversión está preparando para financiar?
El salón no se quedó en silencio absoluto de repente. Las películas siempre arruinan esa parte. La gente seguía comiendo. Los meseros seguían moviéndose. Las conversaciones continuaron, pero el ambiente cambió. Las palabras, título legal, tienen un efecto único en los inversionistas. La mirada de Clayton se afiló de inmediato. No, alarma. Atención. Una cosa muy distinta. Al otro lado del salón vi el rostro de mi padre perder color. Mi madre se quedó congelada junto a su silla. Logan dejó de sonreír. Finalmente. La función era agotadora. Clayton me estudió con cuidado. Años de evaluar personas probablemente le habían dado un buen detector de mentiras. No buscaba emoción. Buscaba credibilidad. Por suerte, la credibilidad era más fácil que el engaño. Yo no tenía nada que vender. Solo información. Título legal, repitió. Sí, señor. Sin exageración, sin acusaciones, sin discurso dramático. Solo hechos. Las cosas más peligrosas del mundo a menudo se entregan con calma. Clayton cerró la carpeta frente a él. Ese pequeño gesto se sintió más grande de lo que debería. Se había tomado una decisión, no una decisión final, una de investigación. Y para gente como Clayton Bradford, las investigaciones importaban. ¿3 minutos? Preguntó. Su mirada nunca se separó de la mía. ¿Esos 3 minutos me van a ahorrar dinero? Esa pregunta casi me hizo sonreír. No porque fuera graciosa, sino porque era exactamente la pregunta correcta. Potencialmente, mucho. Se levantó de inmediato. Sin duda, sin junta de comité, sin pedir una cita posterior. Solo acción. La respuesta envió pánico visible a través de mi familia. Mi padre empezó a moverse hacia nosotros antes de que Clayton se levantara por completo. Logan dio un paso muy rápido y casi golpeó la mesa. Un inversionista levantó la mirada de su plato. Otro bajó su tenedor en silencio. El salón estaba prestando atención ahora, no abiertamente, pero lo suficiente. Clayton señaló un pasillo cerca de la entrada del salón. El club campestre mantenía varias salas privadas para reuniones de negocios. Las había notado al llegar. Insonorizadas, profesionales, lejos de espectadores. Perfecto. Hay un estudio al final del pasillo, dijo Clayton. Eso funcionará. Asentí. Gracias. Logan se insertó de inmediato en la conversación. Señor Bradford, esto realmente no es necesario. Clayton lo miró. Por primera vez en toda la tarde, Logan pareció no saber qué decir. La expresión del inversionista se mantuvo educada, pero solo educada, nada más. Si alguien pide 3 minutos para hablar de preocupaciones sobre el título de un proyecto de varios millones de dólares, dijo Clayton con calma, se vuelve necesario. La frase aterrizó como un martillo envuelto en terciopelo. Silenciosa, precisa, definitiva. El paso de mi padre se aceleró. Su confianza se había ido por completo. Mi madre lo siguió varios pasos atrás. El acto de la matriarca orgullosa había desaparecido. Solo quedaba la preocupación. Los 4 caminamos hacia el pasillo. Clayton al frente, yo a su lado, Logan y mi padre Donovan detrás. Nadie hablaba. Cuanto más nos acercábamos al estudio privado, más pesado se volvía el silencio. Porque por primera vez desde que transfirieron la propiedad, mi familia estaba enfrentando algo para lo que nunca se habían preparado. No, enojo. No drama familiar. No perdón. Verificación. Y las personas que construyen mentiras suelen temer la verificación más que nada en el mundo. La puerta de roble se cerró detrás de nosotros con un golpe sordo. De inmediato, el ruido del salón desapareció. Las risas, las conversaciones, el chocar de las copas, todo desapareció. El estudio estaba silencioso, privado, diseñado para discusiones de negocios serias. Estantes de madera oscura cubrían las paredes.
Una larga mesa de caoba ocupaba el centro del cuarto. Varias sillas de piel la rodeaban, el tipo de cuarto donde se firman contratos y cambia de manos el dinero. Apropiado, porque eso era exactamente de lo que se trataba la situación: dinero, propiedad y firmas. Clayton Bradford caminó hasta el extremo de la mesa y dejó su portafolio con cuidado. Yo me quedé de pie. Mis padres se quedaron cerca de la puerta. Logan flotaba en algún punto intermedio. Ya nadie se veía cómodo. Bien. La comodidad ya había sostenido esa situación lo suficiente. Clayton miró alrededor del cuarto. Su expresión permanecía tranquila, profesional, paciente. Muy bien, dijo. Escuchémoslo. Antes de que yo pudiera hablar, mi padre intervino. Por supuesto que lo hizo. El control era su adicción favorita. Señor Bradford, dijo Donovan con una risa incómoda, mi hija simplemente está confundida sobre un viejo papeleo familiar. La risa sonó terrible. Hasta él pareció darse cuenta. Nadie se le unió. Nadie sonrió. El cuarto absorbió el silencio y se lo devolvió de golpe. Mi padre siguió hablando. Los malentendidos familiares pasan. Otra risa nerviosa. Especialmente cuando alguien ha estado fuera casi un año. Observé a Clayton. No a mi padre. El inversionista ya no estaba escuchando las palabras. Estaba estudiando un comportamiento que a él le preocupaba mucho menos que a mi familia. Mi padre continuó. Podemos aclarar todo. Logan asintió demasiado rápido. Demasiado rápido. Por supuesto, dijo. Todo es completamente legal. Esa frase aterrizó con toda la elegancia de un piano cayendo por las escaleras. Completamente legal. Curiosa elección. Nadie había preguntado todavía. Clayton entrelazó las manos despacio. Después me miró a mí. No, a ellos. A mí. Mayor Kensington. Esa fue mi invitación. Nada más, nada menos. Caminé hacia la mesa, puse mi teléfono junto al portafolio de Clayton y me senté. Sin gestos dramáticos, sin discurso emocional, sin acusaciones. Hechos. Siempre hechos. Señor Bradford, dije con calma, mi familia transfirió la propiedad de mi terreno mientras yo estaba desplegada en el extranjero. Nadie interrumpió. Continué. La transferencia se ejecutó usando un poder notarial médico que no autorizaba transferencias de propiedad. La respiración de mi madre se volvió notablemente más rápida. La escuché desde el otro lado del cuarto. La transferencia se procesó a través de una notaria que nunca debió aprobar esa transacción. Logan cambió su peso. Mi padre miró hacia la puerta. Interesante. La gente solo mira hacia las salidas cuando empieza a imaginarse las consecuencias. Abrí una carpeta en mi teléfono. Antes de que invierta $2 millones en este proyecto, creo que debería escuchar algo. Clayton asintió una vez. Nada más. Sin reacción. Solo atención. La audiencia más peligrosa del mundo es alguien dispuesto a escuchar. Toqué la pantalla. Comenzó la grabación. La calidad del audio era excelente, cristalina. Cada palabra, cada pausa, cada decisión. La voz de mi madre llenó el estudio primero, dulce, amigable, la versión de sí misma que mostraba al mundo. Durante varios segundos, nadie se movió. Después la conversación cambió de rumbo y las personas reales aparecieron. Observé el rostro de Clayton. No porque cambiara dramáticamente, porque no lo hizo. Los inversionistas con experiencia no reaccionan de inmediato. Procesan, analizan, evalúan. La grabación continuó, mi madre preguntando sobre el poder notarial, mi padre reconociendo las restricciones del lenguaje legal, la discusión sobre el secretario del condado, la discusión sobre los tiempos, la discusión sobre el inversionista de Logan. Cada frase hacía que el cuarto se sintiera más pequeño. El oxígeno parecía más escaso. Las paredes, más cerca. Nadie interrumpió. Nadie podía.
Los hechos son difíciles de refutar cuando están hablando con tu propia voz. Después llegó la parte más importante. La parte que había escuchado decenas de veces. La risa de mi madre, confiada, relajada, segura. Después la frase, para cuando Bridget se entere, ya va a estar hecho. Las palabras se quedaron suspendidas en el cuarto, pesadas, permanentes, irreversibles. Escuché a Logan inhalar de golpe. Mi madre se cubrió la boca. El movimiento fue automático, casi instintivo, como alguien intentando atrapar físicamente palabras que ya habían escapado. La grabación continuó con la voz de mi padre. Exacto. Después el último error de mi madre. La frase que eliminó cualquier excusa posible, cualquier malentendido, cualquier explicación alterna. Va a aceptarlo no más, en cuanto la tinta esté seca. Silencio. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. La grabación siguió un minuto más, discusión de firmas, discusión de papeleo, discusión de estrategia. Después terminó. La pantalla del teléfono se volvió negra. El cuarto se quedó quieto. Mi madre se veía completamente distinta ahora. No más vieja, no más débil. Expuesta. La imagen cuidadosamente construida durante años se había derrumbado en menos de 5 minutos. Logan estaba lo suficientemente pálido para necesitar atención médica. Su confianza se había desaparecido por completo. Por primera vez en su vida, no había ninguna presentación que pudiera salvarlo. Ningún eslogan, ningún plan de inversión, ningún discurso inspirador. Solo la realidad. Mi padre se veía físicamente enfermo. No avergonzado, no incómodo. Enfermo. Como si escuchar su propia voz lo obligara a confrontar una versión de sí mismo que preferiría no reconocer. Nadie habló durante varios segundos. El silencio se extendió, después se extendió más. Eventualmente Clayton Bradford alcanzó su portafolio. El movimiento fue pequeño, pero de alguna manera se sintió enorme. Lo abrió, revisó algunas páginas, después lo cerró otra vez, despacio, con cuidado. La definitividad tiene un sonido. Ese portafolio lo hizo. Clayton miró directamente a Logan. No a mí. No a mis padres. A Logan. El hombre que pedía $2 millones. El hombre parado sobre un terreno robado. El hombre vendiendo un proyecto construido sobre fraude. La decepción en la expresión de Clayton era casi peor que el enojo. El enojo arde caliente. El desprecio se queda frío. Cuando finalmente habló, su voz se mantuvo completamente calmada. Este negocio está muerto. Nadie respondió. Nadie podía. Clayton continuó. No voy a financiar un proyecto que involucre transferencias de título fraudulentas. Logan abrió la boca. No salió nada. Mi padre lo intentó después. Señor Bradford. El inversionista levantó una mano. Un movimiento. Conversación terminada. Después pronunció la frase que verdaderamente terminó con todo. Les sugiero que busquen un muy buen abogado defensor. El cuarto cayó en silencio otra vez. Y por primera vez desde que regresé a casa, nadie en mi familia estaba fingiendo nada. El silencio se quedó en el cuarto mucho después de que Clayton Bradford terminara de hablar. Nadie se apresuró a llenarlo. Nadie podía. Algunos silencios pesan más que cualquier discusión. Este era uno de ellos. Clayton recogió su portafolio, lo metió bajo el brazo, y se levantó de la mesa. Su expresión nunca cambió. Sin enojo, sin decepción dramática, sin sermón. Solo un hombre de negocios reconociendo una mala inversión. Las decisiones más simples suelen ser las más devastadoras. Logan finalmente encontró su voz. Señor Bradford, por favor. La palabra sonó más pequeña de lo que él pretendía, desesperada, insegura. El inversionista se detuvo cerca de la puerta. Por un breve momento, casi pensé que le ofrecería un consejo. En cambio,
miró directamente a Logan. Hoy no perdiste financiamiento. Logan parpadeó. Confusión cruzó su rostro. Clayton continuó. Perdiste credibilidad. Después abrió la puerta y se fue. El estudio se quedó todavía más silencioso. Los sonidos del almuerzo se filtraron de vuelta al cuarto. Conversaciones apagadas, cubiertos, risas de personas que no tenían idea de que un imperio se había derrumbado detrás de una puerta cerrada. Me quedé sentada en silencio durante varios segundos. Nadie se movió. Mi padre miraba fijamente la mesa. Mi madre miraba el piso. Logan parecía un hombre tratando de calcular una solución que no existía. Lo extraño era que yo no me sentía victoriosa. La gente siempre imagina estos momentos de otra manera. Esperan celebración, alivio, triunfo, algún pago emocional dramático. Lo que sentí en cambio fue claridad, el tipo que llega después de que años de confusión finalmente desaparecen. Un investigador del condado ya se había puesto en contacto conmigo esa misma mañana. No lo había mencionado antes porque no había razón. La disputa del título había desatado revisiones. La grabación ya estaba preservada. El rastro de papeleo existía. La participación de la notaria ya estaba llamando la atención. Los eventos ya se habían echado a andar por sí solos mucho antes de que esa reunión terminara. Esa realidad finalmente llegó hasta Logan. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Nadie respondió. Porque todos ya lo sabían. El proyecto estaba terminado. El financiamiento se había ido. La transferencia del terreno estaba bajo investigación. Y ningún inversionista en su sano juicio tocaría ese desarrollo después de escuchar esa grabación. Mi padre se pasó ambas manos por el rostro. Por primera vez en todo el día, se veía su edad real, tal vez más. No estaba pensando en mí. No estaba pensando en la justicia. Estaba pensando en las consecuencias. La gente como Donovan Kensington siempre lo hace. No antes de las decisiones. Después de ellas. Pudiste haber manejado esto en privado, dijo con voz áspera. Casi sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era familiar. La misma lógica aparecía cada vez que llegaba la responsabilidad. El problema nunca era lo que había pasado. El problema era que alguien lo había expuesto. Lo miré. Tú transferiste mi propiedad. No respondió. No había nada de privado en eso. Silencio otra vez. Mi madre finalmente levantó la mirada. La mujer confiada de la mesa de la cocina ya no estaba ahí. La estratega sonriente de la grabación tampoco. Lo que quedaba era alguien mirando directamente los resultados de sus propias decisiones. ¿Bridget? Su voz tembló. No dramáticamente. Genuinamente. El sonido me sorprendió. Durante años había escuchado a mi madre controlar conversaciones con precisión. Ahora sonaba insegura, pequeña. Por favor. La palabra apenas salió de su boca. Tragó saliva. Somos tu familia. Ahí estaba. La apelación final. No la moralidad, no la propiedad, no la verdad. Familia. La palabra que siempre usaban cuando querían acceso a algo, dinero, tiempo, perdón, sacrificio. La palabra misma no era el problema. La definición sí lo era. Miré a los tres, mi madre, mi padre, mi hermano. Las personas a las que había pasado años intentando ayudar. Las personas que había defendido infinidad de veces. Las personas a las que les había enviado dinero, apoyo, protección, confianza. Recordé la sala de juntas 5 años atrás, el negocio a punto de quebrar, la amenaza del embargo, la transferencia bancaria, el alivio en sus rostros. Recordé las fiestas perdidas en el extranjero, las videollamadas desde vivienda militar, los cumpleaños celebrados a través de pantallas de laptop. Cada sacrificio se había sentido razonable en su momento, porque la familia importaba. Todavía lo creo. La diferencia es que finalmente entendí algo importante. La familia no se mide por lo que toman de ti.
La familia se mide por lo que protegen. Mi silla se deslizó hacia atrás en silencio mientras me levantaba. Nadie intentó detenerme. Tomé mi teléfono de la mesa, el mismo teléfono que por accidente había preservado la verdad. El mismo teléfono que nunca pensaron que importaría. Mi madre dio un pequeño paso al frente. Bridget. La miré. Realmente la miré. Sin enojo, sin resentimiento, solo honestidad. Y por primera vez en años, dejé de cargar con la responsabilidad de sus decisiones. Mi voz salió calmada, firme, en paz. La familia protege lo que tú construyes, mamá. El cuarto se congeló. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Continué. Tú solo intentaste pasarle encima con una excavadora. Mi madre cerró los ojos. Mi padre miró hacia otro lado. Logan se quedó mirando el piso. Ya no quedaba nada que discutir. Ninguna explicación inteligente, ningún argumento emocional, ninguna versión alterna de los hechos. Solo consecuencias. Caminé hacia la puerta. La distancia no era larga. Aún así, cada paso se sentía más ligero que el anterior. No porque hubiera ganado, sino porque había terminado. Hay una diferencia. Ganar depende de que alguien más pierda. La libertad no. Cuando volví al pasillo, los sonidos del club campestre regresaron. Los meseros se movían entre las mesas. Los inversionistas seguían sus conversaciones. La vida seguía su curso. La mayoría de la gente en ese edificio nunca sabría exactamente qué había pasado dentro de ese estudio. Y estaba bien. La lección no era para ellos. Era para mí. Varios minutos después llegué al estacionamiento. El sol de la tarde se reflejaba en filas de vehículos costosos. Mi camioneta me esperaba exactamente donde la había dejado. Confiable, sin pretensiones, pagada por completo. Subí y encendí el motor. Mientras me alejaba del club campestre, el edificio fue desapareciendo poco a poco en el espejo retrovisor. También lo hicieron las expectativas, la culpa, la obligación, la deuda invisible que mi familia había pasado años convenciéndome que les debía. Frente a mí se extendía un camino abierto. Detrás de mí quedaban 3 personas finalmente obligadas a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no los cargaba conmigo. El camino se extendió durante kilómetros después de salir del club campestre. Y por primera vez en años, no estaba cargando mentalmente a mi familia en el asiento del copiloto. Esa sensación se quedó conmigo más tiempo que cualquier otra cosa que pasó en ese estudio. No la grabación. No la inversión fallida. Ni siquiera la cara de Logan cuando Clayton Bradford se fue. Lo que se quedó conmigo fue un pensamiento mucho más simple. Había pasado años confundiendo la responsabilidad con el amor. Y sé que no soy la única persona que ha hecho eso. Durante mucho tiempo creí que si daba suficiente, sacrificaba suficiente y ayudaba suficiente, eventualmente la gente a mi alrededor lo apreciaría. Tal vez algunos de ustedes que están viendo esto han creído lo mismo. Se dicen a sí mismos que la familia es lo primero. Se dicen a sí mismos que ayudar es lo correcto. Se dicen a sí mismos que ser confiable es una buena cualidad. Y todo eso es verdad hasta que deja de serlo. Porque hay una diferencia entre ayudar a alguien y volverte responsable de toda su vida. No entendí esa diferencia durante años. Cuando el negocio de mi padre se estaba derrumbando, intervine porque quería ayudar. No me arrepiento de eso. Si pudiera regresar el tiempo, todavía ayudaría a salvar el negocio familiar. El error no fue ayudar. El error fue creer que ayudar automáticamente iba a generar respeto. Esas son 2 cosas completamente distintas. Algunas personas agradecen cuando las ayudas. Otras simplemente se acostumbran a recibirlo. Después, empiezan a esperarlo. Eventualmente, empiezan a creer que se lo merecen. Eso es exactamente lo que pasó en mi familia. El terreno no fue el inicio del problema. El terreno fue el síntoma final. El problema real empezó años antes.
Cada vez que Logan tomaba una mala decisión, alguien intervenía para protegerlo de las consecuencias. Cada vez que fallaba, alguien explicaba por qué no era realmente su culpa. Cada vez que necesitaba dinero, tiempo, paciencia, perdón u otra oportunidad, alguien se la daba. Generalmente yo. Lo extraño es que nadie lo anunció jamás. Nadie se sentó conmigo y me dijo, Bridget, tu propósito en esta familia es limpiar lo que deja tu hermano. Pasó lentamente. Tan lentamente que casi no lo noté. La gente normalmente no pierde sus límites de la noche a la mañana. Los pierde una excepción a la vez. Un favor, un sacrificio, una concesión, después otro, hasta que un día te das cuenta de que te has convertido en el contacto de emergencia de la vida de todos, excepto la tuya. Mirando hacia atrás, entiendo algo ahora que desearía haber entendido años antes. Las familias sanas aprecian el apoyo. Las familias dañinas lo normalizan. Esa diferencia importa. Una familia sana dice, gracias. Una familia dañina dice, claro que ayudaste, ¿por qué no lo harías? Una familia sana ve tu sacrificio. Una familia dañina solo lo nota cuando dejas de sacrificarte. Piensen en eso un segundo. Cuando compré esa propiedad, nadie celebró lo que representaba. Nadie habló de los años de trabajo que la pagaron. Nadie habló de las fiestas perdidas, los despliegues, los entrenamientos, las noches largas que hicieron posible esa compra. Solo vieron un activo, algo útil, algo disponible, algo que eventualmente podría beneficiar a Logan. Eso fue lo que más dolió. No el intento de robo. La suposición detrás de él. La suposición de que mi futuro era negociable. La suposición de que mi trabajo le pertenecía a todos excepto a mí. La suposición de que mis límites solo existían hasta que alguien más quería algo. Y esa es la lección que quiero que la gente escuche, especialmente a quienes siempre son la persona responsable. La confiable. La que todos llaman durante una crisis. La que resuelve los problemas. La que nunca se queja. Ser generoso es una fortaleza. Ser confiable es una fortaleza. Ser compasivo es una fortaleza. Pero esas fortalezas se convierten en debilidades cuando existen sin límites. Mucha gente buena queda atrapada en esto. Creen que poner límites es egoísta. Creen que decir no es egoísta. Creen que proteger su propio futuro es egoísta. No lo es. Ni cerca. De hecho, los límites sanos suelen ser lo único que protege a una relación de volverse explotadora. Aquí hay algo que aprendí de la manera difícil: las personas que de verdad te aman tal vez no siempre les guste tus límites, pero los van a respetar. Las personas que solo se benefician de tu generosidad van a luchar contra esos límites cada vez. Y cuando eso pasa, pongan atención, porque están aprendiendo algo importante sobre esa relación. Uno de los puntos de quiebre más grandes en mi vida llegó cuando dejé de preguntarme si alguien era familia y empecé a preguntarme si me trataba como familia. Esas no son la misma pregunta. La familia no se mide por el ADN. La familia no se mide por compartir el apellido. La familia no se mide por las cenas de días festivos o las fotos viejas. La familia se mide por lo que la gente está dispuesta a proteger. Y las personas que realmente te quieren no construyen su futuro destruyendo el tuyo. El día en que dejé de cargar con la responsabilidad de las decisiones de Logan no fue el día en que abandoné a mi familia. Fue el día en que dejé de abandonarme a mí misma. Esa distinción cambió todo. Y si hay una lección que espero que se quede con ustedes después de esta historia, es esta: pueden amar profundamente a alguien sin darle acceso ilimitado a su vida. Pueden cuidar a alguien sin financiar sus errores. Y pueden poner límites sin convertirse en una mala persona. A veces la relación más importante que van a salvar es la que tienen con ustedes mismos. Una de las cosas que he aprendido desde que pasó todo esto, es que la mayoría de la gente que escucha mi historia nunca tendrá su terreno robado. Al menos eso espero. La mayoría de la gente no va a descubrir un resort de lujo construyéndose sobre una propiedad que les pertenece legalmente. La mayoría de la gente no va a entrar a un club campestre a detener un trato de inversión de millones de dólares. Pero en realidad esta historia no se trata de eso.
El terreno solo fue el vehículo. La verdadera lección aplica a situaciones que pasan todos los días. Porque, aunque la mayoría de la gente no va a perder 15 hectáreas, muchísima gente está perdiendo otras cosas. Están perdiendo tiempo. Están perdiendo dinero. Están perdiendo oportunidades. Están perdiendo paz. Y a veces están perdiendo años de su vida tratando de mantener cómodos a los demás. Por eso quería tomarme un tiempo para hablar directamente de cómo se ve esto en el mundo real. Porque desde que empecé a compartir partes de mi experiencia, noté un patrón. La gente me decía cosas como, mi hermano sigue pidiéndome dinero prestado y nunca me lo regresa. Mis padres esperan que yo resuelva cada problema financiero. Mi hermana causa el caos y de alguna manera yo termino limpiándolo. Mi familia me hace sentir culpable cada vez que digo no. Historias distintas, mismo patrón. Siempre hay alguien que carga más de lo que le corresponde. Y después de un tiempo, esa carga empieza a sentirse normal. Esa es la parte peligrosa. Cuando las situaciones dañinas se vuelven familiares, dejan de sentirse dañinas. Te adaptas a ellas. Las justificas. Las minimizas. Te dices que así funciona tu familia. Durante años hice exactamente eso. Me convencí de que ser la responsable simplemente era mi papel. Pensaba que cargar peso extra era prueba de lealtad. Ahora lo veo distinto. Una de las formas más fáciles de identificar una dinámica familiar dañina es hacerse una pregunta simple: ¿qué pasa cuando dices no? Piensen en eso. No cuando dices que sí. No cuando estás ayudando. No cuando estás resolviendo problemas. ¿Qué pasa cuando finalmente dices que no? Las relaciones sanas tal vez se decepcionan. Las relaciones dañinas se enojan. La gente sana respeta los límites. La gente dañina trata los límites como ataques personales. Esa diferencia te dice casi todo lo que necesitas saber. Otra lección que aprendí viene directamente de mi carrera militar. Cada operación exitosa depende de responsabilidades claras. Todos conocen su papel. Todos conocen su autoridad. Todos saben dónde empieza y dónde termina su responsabilidad. Imaginen una unidad militar donde nadie entendiera la responsabilidad. Imaginen a un oficial de suministros tratando de hacer el trabajo del médico. Imaginen a un mecánico tratando de manejar operaciones de inteligencia. Todo el sistema fallaría. Las familias funcionan igual. Las familias sanas tienen límites. Las familias sanas entienden la responsabilidad. Las familias sanas permiten que los adultos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Pero cuando una persona constantemente absorbe esas consecuencias, el sistema se rompe. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Logan. Cada vez que alguien lo rescataba, aprendía la lección equivocada. No aprendía responsabilidad. Aprendía expectativa. Aprendía que eventualmente alguien más iba a intervenir. Aprendía que fallar no era realmente fallar, porque la cuenta llegaría a la puerta de otra persona. Generalmente la mía. Mucha gente que está viendo esto está atrapada en situaciones similares. Tal vez son el hermano exitoso. Tal vez son el hijo responsable. Tal vez son el familiar al que todos llaman cuando algo sale mal. Si eres tú, quiero que consideres algo. Ayudar a la gente de vez en cuando es sano. Convertirte en su plan de emergencia permanente no lo es. Hay una diferencia enorme. Una cosa es apoyo. La otra es dependencia. Y la dependencia muchas veces se disfraza de amor. He visto padres vaciar sus cuentas de retiro arreglando el mismo error una y otra vez. He visto hermanos destruir su propio futuro financiero tratando de rescatar a familiares que se niegan a cambiar. He visto a gente retrasar carreras, relaciones y metas personales porque cargaban responsabilidades que nunca fueron suyas desde el principio. La tragedia es que muchos de ellos creen que están haciendo lo correcto. A veces lo hacen, al principio. Pero eventualmente llega un punto donde ayudar a alguien deja de ayudarlo. Empieza a protegerlo de la realidad.
Y la realidad suele ser la única maestra que funciona. Una de las verdades más difíciles que he tenido que aceptar es esta: no puedes preocuparte más por el futuro de alguien que la propia persona. Léanlo de nuevo. No puedes preocuparte más por el futuro de alguien que esa misma persona. Puedes animarlos. Puedes apoyarlos. Puedes aconsejarlos. Pero no puedes querer el éxito de alguien más de lo que esa persona lo quiere para sí misma. Y si lo intentas, te vas a agotar. Lo sé porque a mí me pasó durante años. La otra lección que quiero dejarles es que proteger tu propio futuro no es egoísta. Mucha gente necesita escuchar eso. Construir tu carrera no es egoísta. Proteger tus finanzas no es egoísta. Proteger tu salud mental no es egoísta. Tener límites no es egoísta. De hecho, esas cosas suelen ser necesarias si quieres una vida estable. No puedes construir tu futuro reparando constantemente el presente de otra persona. Eventualmente, algo tiene que cambiar. Para mí, ese cambio pasó en un estudio privado de un club campestre. Para ustedes, tal vez pase en otro lugar. Pero cuando llegue ese momento, espero que recuerden esto: tienen permiso de dejar de cargar responsabilidades que nunca fueron suyas, para empezar. Hay una pregunta que me han hecho más que cualquier otra desde que pasó todo esto: si pudieras regresar 5 años y hablar con tu yo del pasado antes de que todo esto empezara, ¿qué le dirías? He pensado mucho en esa pregunta. Y honestamente, no creo que me diría que evitara ayudar a mi familia. No creo que me diría que mantuviera el terreno en secreto. No creo que me diría que sospechara de todos a mi alrededor. Esa no es la lección. La lección es mucho más simple. Me diría que dejara de confundir la confianza con la ausencia de verificación. Esas no son lo mismo. Uno de los errores más grandes que comete la gente buena es creer que protegerse a sí mismo significa que no confían en los demás. Eso no es cierto. Los adultos responsables documentan las cosas importantes. Los adultos responsables crean límites. Los adultos responsables protegen sus bienes. Los adultos responsables guardan registros. Eso no es cinismo. Es sabiduría. La grabación que terminó exponiendo todo no se creó porque yo esperara una traición. Existía porque la documentación era parte de mi profesión. Y eso me lleva al primer consejo que quiero dejarles: documenten las cosas importantes, especialmente cuando hay propiedades, dinero, autoridad legal, herencias, sociedades de negocios o finanzas familiares involucradas. No importa cuánto quieran a alguien. Pongan las cosas por escrito. Guarden registros. Guarden correos. Guarden contratos. Entiendan lo que están firmando. Porque la gente honesta nunca se siente amenazada por la transparencia. Solo la gente deshonesta sí. La segunda lección es algo que desearía haber aprendido mucho antes en la vida. Dejen de evaluar a la gente con base en sus promesas. Empiecen a evaluarla con base en sus patrones. Esa sola lección puede ahorrarte años de frustración. Logan siempre tuvo una excelente propuesta. Siempre. Si la confianza sola creara éxito, él sería millonario. Cada nueva idea sonaba increíble. Cada nueva oportunidad sonaba revolucionaria. Cada nuevo proyecto supuestamente estaba a un paso de cambiarlo todo. El problema nunca fue su visión. El problema fue su historial. Y el historial importa. El futuro de una persona generalmente está escondido dentro de sus hábitos. No en sus discursos, no en sus sueños, no en sus publicaciones en redes sociales. En sus hábitos. Pongan atención a los patrones. Los patrones rara vez mienten. Otra lección que aprendí es algo con lo que muchas personas luchan. El perdón y la confianza no son lo mismo. Durante años pensé que estaban conectados. Ahora entiendo que son decisiones completamente separadas. Puedes perdonar a alguien y aún así nunca darle acceso a tus finanzas. Puedes perdonar a alguien y aún así negarte a entrar en otro negocio con él. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener una distancia sana. El perdón es sobre tu paz.
La confianza es sobre su comportamiento. Las dos nunca deberían confundirse. Y aquí hay otra pregunta que desearía que más gente se hiciera. Si siempre eres tú quien sacrifica algo en cada conflicto familiar, ¿por qué? En serio, piénsenlo. Si cada solución requiere que tú pierdas algo, tu dinero, tu tiempo, tus oportunidades, tu paz, tu futuro, entonces tal vez no estás participando en una dinámica familiar sana. Tal vez simplemente te has convertido en la persona más fácil de pedirle. Hay una gran diferencia. Una de las lecciones más valiosas que me enseñó el servicio militar es que todo activo tiene valor. El equipo tiene valor. El tiempo tiene valor. El entrenamiento tiene valor. Los recursos tienen valor. Y porque tienen valor, se protegen. Curiosamente, mucha gente cuida con mucho cuidado su carro, su cuenta de ahorros, su casa, mientras deja completamente desprotegido su propio respeto propio. No hagan eso. Su dignidad también merece protección. De hecho, tal vez merece la protección más de todas. Durante mucho tiempo creí que la dignidad venía de aguantar más que los demás, de importarme más que a los demás, de sacrificarme más que los demás. Ahora lo veo distinto. La dignidad no viene de la tolerancia ilimitada. La dignidad viene de entender tu valor y negarte a abandonarlo. Esa comprensión me cambió la vida. Y tal vez pueda cambiar la suya también. Si han escuchado esta historia completa, quiero que recuerden algo final. No están obligados a destruir su futuro para probar su amor. No están obligados a financiar la fantasía de otra persona. No están obligados a entregar sus límites para mantener la paz. Y no son una mala persona por proteger lo que han trabajado duro para construir. Las personas que de verdad los quieren van a respetar eso. Las personas que no lo respetan probablemente se estaban beneficiando de su ausencia. En cuanto a mí, todavía paso por ese lago de vez en cuando. No porque extrañe el conflicto. No porque disfrute recordar lo que pasó. Sino porque me recuerda algo importante. La propiedad nunca fue lo más valioso que tuve. Mi respeto propio sí lo era. Y a diferencia del terreno, eso es algo que nadie pudo transferir. Gracias por quedarse conmigo durante toda esta historia. Si alguna vez han vivido algo parecido, me encantaría leerlo en los comentarios. Su historia podría ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo en este momento. Si esta historia les dejó algo de valor, tómense un momento para darle like. Y si disfrutan de las historias de venganza familiar centradas en lecciones de vida reales, crecimiento personal, responsabilidad y aprender a defenderse a uno mismo, suscríbanse al canal. Estrenamos nuevas historias todos los días a la 1:15 de la tarde, hora del este, y nos encantaría que se unan al próximo estreno. Hasta entonces, cuídense, protejan lo que han construido, y los veré en el siguiente estreno.